Pero no sé si usted se ha dado cuenta que hoy en día la depresión se ha convertido como en una enfermedad muy común. Ya algunos no la ven ni siquiera como una enfermedad, sino ya como algo muy normal y natural, a tal grado que algunos le han llamado la gripe emocional de este siglo. Y la realidad es que todos hemos pasado por problemas de depresión ocasionalmente, seguramente, pero hay algunas personas que se encuentran en estado de depresión casi todo el tiempo. Algunos yo les animaría, debería de ir a recibir alguna clase de atención médica, pero también si después de eso el médico no encuentra nada, porque hay ocasiones que no encuentra nada y la única solución de algunos médicos es dar chochos, deberíamos de profundizar en qué nos dice la palabra de Dios acerca de cómo enfrentar este problema que estamos viviendo de una manera tan común el día de hoy. Podemos encontrar en la Biblia que aún los grandes hombres de Dios se deprimieron. Y podemos ver a Elías como un caso muy particular, que es el que vamos a ver el día de hoy. Si usted recuerda la historia de Elías o va a la palabra, se va a dar cuenta que Elías fue un gran profeta de Dios. A lo largo de 3 años fue el portavoz del Señor para Israel. Y a través de Elías Dios hizo grandes milagros, enormes milagros, lo que llevó a Israel a un despertar espiritual como nación. Antes Israel había ido en pos de ídolos, pero con Elías hubo un gran despertar en el pueblo. Pero aún con esto hubo una persona a la que Elías no le agradaba. ¿Recuerda quién fue? Jezabel, ¿no? Un personaje muy utilizado, incluso allá en el Apocalipsis se nombra a los seguidores de Jezabel, ¿no? Pero Jezabel era una mujer, esposa de uno de los reyes de aquel tiempo, del rey Acab, y a ella no le agradó mucho lo que estaba haciendo Elías, no le agradó mucho la popularidad de Elías delante del pueblo. Si usted recuerda, en el capítulo 18 de Primero de Reyes, Elías tiene un gran momento espiritual cuando Elías ora al Señor para que descienda fuego del cielo, consuma el holocausto que había preparado, y eso trajo como consecuencia que mataran a cantidad de profetas de Baal. Ajá. En el capítulo 19 cuenta la historia que Acab le platicó, se lo comentó a su esposa, y vea lo que hizo su esposa, o lo que dijo en reacción a lo que Acab le acababa de compartir en Primero de Reyes 19:2. Ahí lo tienen sus bosquejos. Dice de la siguiente manera: entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. ¿Qué estaba significando esto que esta mujer le estaba diciendo? Si no te mato el día de mañana, yo misma me quito la vida. Algo más o menos así estaba diciéndolo. Pero aquí tenemos Elías, un profeta que había expresado una gran valentía en el capítulo 18, que por 3 años había mostrado las maravillas de Dios ante el pueblo. Pero ahora una mujer lo amenaza, se asusta y sale huyendo al desierto. Y entra en una profunda depresión. ¿Cómo podemos decirles que entra en una profunda depresión? Por lo que vemos a continuación. Vamos a leer del versos 3 al 5. Dice: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. No sé si le ha pasado cuando de repente usted está sumido en una profunda depresión. Hay algunos que se quedan guardados en su casa, no quieren ni salir, cierran las cortinas, no quieren ni comer, o algunos comen mucho, pero algunos quieren salir con la idea de tratar de liberarse de eso y caminan sin rumbo fijo. Parece ser que esto fue lo que le sucedió a Elías. Dice que dejó a su criado y caminó un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Quienes han experimentado la depresión en su vida dicen que sienten deseos de desaparecer, tienen deseos de morirse, y es por eso que algunos, por esos deseos sí los llevan a cabo, tienen ideas suicidas y algunos sí se quitan la vida. Pero vea lo que dijo Elías: estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Observa la condición de Elías. Le voy a decir de la siguiente manera: puede oler sus emociones, puede oler lo que estaba experimentando Elías en lo profundo de su corazón. Se acostó debajo de un arbusto y se quedó dormido, dice a continuación. O sea, estaba
tan hecho un manojo de emociones, estaba tan apresado por todas esas emociones que llegó un momento en que ya no pudo más y se quedó dormido. Si presta usted atención a las palabras de Elías, ¿le parece que estaba deprimido? ¿Le parece? ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Con ganas de no hacer nada y Señor, quítame la vida y en una de esas de tanto estrés, de tanta tensión que usted está viviendo, mejor se queda dormido. ¿Le ha pasado alguna vez así? Bueno, la condición de Elías, la condición en la que él se encontraba, de verdad le hacía un candidato perfecto para caer en un estado depresivo. Miren, se encontraba físicamente cansado. Había sucedido lo que había experimentado en el capítulo 18. Ahora había caminado todo un día por el desierto. Físicamente él estaba cansado, emocionalmente estaba exhausto. Dice que esa mujer le mandó un mensajero para decirle: te vas a morir, en menos de 24 horas te voy a quitar la vida. Eso emocionalmente lo cansó también. Le habían amenazado su vida. A estas alturas Elías era, como le dije hace un momento, todo un manojo de emociones con toda clase de problemas: temor, resentimiento, culpa, ira, soledad, preocupación. El gran profeta de Dios estaba ahora sumido en esta condición. Usted recuerda a lo mejor Santiago 5:17, donde dice Santiago: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Era como nosotros, tenía las mismas dificultades con nosotros y en este caso tenía problemas de depresión. Elías estaba tan deprimido que deseaba la muerte. Quítame la vida, deseo morirme de una vez por todas. Yo quiero hacerle una pregunta: ¿se ha sentido alguna vez así? A lo mejor algunos en la escuela se han sentido así, ya ese cálculo diferencial e integral, las matrices inversas y todas esas cosas raras, ya estoy hasta el gorro, o los problemas familiares o los problemas económicos o muchas otras cosas. ¿Se ha sentido alguna vez usted así? ¿Así como Elías? Si usted se encuentra en condiciones como las que se encontró Elías, usted puede experimentar esta clase de situaciones. Dice Santiago que Elías era un hombre como cualquiera de nosotros, con las mismas dificultades que nosotros. Elías estaba tan deprimido que deseaba la muerte. Y pregunta: ¿por qué a veces tenemos todos estos enredos emocionales que nos llevan a esta condición? Y es muy sencillo. Estamos como en las mismas condiciones que Elías. Y hay algo interesante en la vida de Elías que lo llevó a esta profunda depresión. Tenemos un razonamiento que es muy alejado de la realidad que estamos viviendo. Una realidad en que nuestras emociones son el resultado de lo que nosotros estamos pensando. Las emociones son resultado de nuestros pensamientos. Si usted piensa de una manera negativa, usted va a experimentar depresión, se lo garantizo. Sus emociones son causadas muchas veces por la manera en que estamos interpretando la vida. Si mira la vida desde una perspectiva negativa, le garantizo que usted se va a desanimar. Y si nosotros deseamos eliminar esas emociones incorrectas, tendremos que cambiar nuestra manera de pensar. La Biblia dice que podemos ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento, Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La única manera en que puede cambiar su mente y sus emociones es cambiando la manera de pensar. Para recuperarse de la depresión hay que corregir ciertas actitudes incorrectas con respecto a la vida. Acabamos de leer hace rato Juan capítulo 8 versos 32 y dice: y conocerán la verdad, ¿y qué? La verdad nos hará libres. Y a veces lo que nosotros estamos experimentando en la vida no es la verdad que nos muestra la Escritura, que nos hace libres. Es una realidad, sí es cierto, una realidad que estamos viviendo, pero la Biblia dice que cuando tú conozcas la verdad te hará libre. Si miramos las cosas desde la perspectiva correcta, no vamos a experimentar depresión. Y quiero que el día de hoy aprendamos de la experiencia de Elías algunas acciones para enfrentar y vencer la depresión.
Si usted quiere enfrentar la depresión con éxito, vamos a ver algunas acciones que nos muestra la palabra, que sucedieron en la vida de Elías y que nosotros podemos tomar como referencia y tomar decisión de llevarlas a cabo para enfrentarlo, porque esto de verdad es más normal y más común de lo que usted se imagina. Y cualquiera podemos pasar por esto. Elías, un gran profeta, un gran hombre de Dios, experimentó depresión. Y Elías era igual que cualquiera de nosotros. Y vamos a ver algunas acciones que podemos tomar para enfrentarla con éxito. Número 1, debe de usted concentrarse en los hechos, en la realidad, no en sus emociones. Debe de concentrarse en los hechos, no en sus emociones. ¿Por qué se deprimió Elías? Porque experimentó emociones producto de su manera de ver, de interpretar la realidad. Y en muchas ocasiones nuestra realidad es sobrepasada por nuestras emociones. En particular, algunos pensamientos que nosotros tenemos cuando nos deprimimos. Vamos a ver nuevamente los versículos del 3 al 5. Dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Quiero que observemos cuál fue el primer error que cometió Elías y que es el mismo que nosotros cometemos cuando caemos en depresión. Nos concentramos principalmente en nuestras emociones, no en los hechos, no en la realidad. Y esto siempre sucede cuando estamos deprimidos. Nos concentramos en cómo nos sentimos en lugar de ver la realidad. Si usted observa la condición de Elías, él se sentía como todo un fracasado. Se sentía todo un fracasado. Estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Así se sentía Elías, como un enorme fracasado. Pero ¿cómo? Si en el capítulo 18 experimentó un gran momento espiritual en su vida, que lo que movió a la nación a tener un despertar espiritual. Y ahora él se considera un fracasado. ¿Por qué? Era una experiencia por la cual estaba pasando. Estaba huyendo de aquella mujer Jezabel. Y yo me imagino que hablaba consigo mismo y decía, soy un cobarde. ¿Qué hago huyendo? De modo que por esas emociones él se sentía un fracasado. Y concluyó que lo era. A eso se le llama razonamiento emotivo. Razonamiento emotivo. Es decir, así me siento, así debe de ser. Es muy destructivo esta clase de razonamiento. Me siento de esta manera, debo ser así que esta debe de ser la realidad. Y eso sucede a los músicos, le sucede a los atletas, a algunos actores o actrices, le sucede esto. Después de una gran presentación, se sienten unos fracasados. Así sucede. De igual modo, ellos saben que deben aprender a ignorar las emociones porque ellas casi nunca se centran en la realidad. Le voy a poner un ejemplo de cómo observar la realidad y ello puede transformar nuestras emociones, el cómo nosotros nos sentimos. Cierto día, no sé, un varón se despierta o yo mismo me despierto, ya se lo he platicado alguna vez. Estiro mis brazos. Hoy me siento como si no estuviera casado. Y mi esposa me escucha. A ver, ¿cómo? Sí, hoy me siento como si no estuviera casado. Mi esposa voltea, me mira y gentilmente me dice, no importa cómo te sientas, soy tu esposa, tenemos 3 hijos y vayas a trabajar porque tenemos que pagar algunas cuentas. Pero ese es nuestro razonamiento emotivo. ¿Y cómo podemos trabajar con él? No sé si me explico. Yo a veces no me siento tan cerca de Dios, pero eso no significa que no esté cerca de Dios o que Él se haya apartado de mí. Se lo pongo de la siguiente forma. Yo escucho gente que de repente viene conmigo aquí en la iglesia, pastor, me voy de esta iglesia. Ah, sí, ¿por qué? Es que aquí no se siente la presencia de Dios. Y yo le digo, usted tiene un problema.
El problema es de la persona. ¿Dios está aquí o no? ¿Lo sienta usted o no lo sienta? Dios está aquí. Pero es nuestro razonamiento emocional o nuestro razonamiento emotivo. A veces yo no me siento cristiano, pero eso no implica que yo no lo soy. Las emociones nos engañan con frecuencia, de manera que si nosotros nos concentramos en ellas, en lugar de la realidad, vamos a tener severos problemas. Por ejemplo, cuando cometemos un error en cierta área de nuestra vida, a veces nos sentimos todo un fracaso, y eso es algo erróneo. Todos tienen derecho a equivocarse y podemos fracasar en alguna área sin ser un fracaso como personas. La mayoría de los psicólogos creen que una clave para la salud emocional es sacar esas emociones a la luz, estar conscientes de ellas, y eso está bien. Exteriorizar nuestras emociones está bien, déjelas salir, pero esa no es la respuesta que la Biblia nos da. La Biblia no dice póngase en contacto con sus emociones. La Biblia dice que tenemos que ponernos en contacto con la verdad para que la verdad nos haga libres. Esta frase alguna vez ya se la dije, la utilizo en una de mis clases de filosofía de la religión en el seminario, donde les enseño acerca de la verdad y la realidad. La realidad es lo que vivimos. Y no podemos negar la realidad que están viviendo las personas. Tal vez usted está interpretando la realidad desde un punto de vista diferente, pero es la realidad de las personas. El problema que tenemos es que confundimos la verdad con la realidad. Esa es tu realidad, perfecto. ¿Qué dice la Biblia que es la verdad? ¿Qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad según la Biblia? Jesús. Pero nosotros interpretamos el concepto verdad desde nuestra perspectiva de realidad. Y entonces por eso nos equivocamos. Sí, ¿estás viviendo problemas? Sí, y son reales, por supuesto que sí, pero esa no es tu verdad. Porque cuando Jesucristo, la verdad, llega a tu realidad, la transforma. Y entonces puedes decir como el loco de Pablo, esta leve tribulación momentánea no se compara con lo que ha de venir. Esta es una tribulación leve y momentánea. ¿Sí observa la leve tribulación que estaba viviendo el apóstol Pablo? Dice, fui perseguido, naufragué, desnudo, me apedrearon con hambre, estuvieron a punto de matarme, los judíos me dieron 39 azotes, pero es una leve la tribulación que estoy viviendo. Y cualquiera de ustedes, ¿qué diría? Me quiero morir, ¿no? Así como Elías, ¿no? Pero eso es lo que hace la diferencia. Está bien que usted exteriorice sus emociones y se ponga en contacto con sus emociones, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que necesitamos ponernos en contacto con la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús, y la verdad nos hará libres. Entonces, usted lo primero que tiene que hacer es no concentrarse en sus emociones. Debe de concentrarse en los hechos, porque si usted se concentra en sus emociones, eso puede llevarnos a correr ciertos riesgos. Por eso alguien recomienda, nunca tome decisiones cuando esté bien enojado, pero tampoco tome decisiones cuando esté bien feliz, porque puede llegar a tomar decisiones equivocadas. Ponga los pies sobre la cabeza, cabeza fría. Pero este error lo cometió Elías. Soy un fracasado. Oye, espérate, nada más has huido de aquella mujer. Pero a veces toda nuestra vida lo evaluamos con una sola experiencia. Eso es injusto. Número 2, la segunda cosa, usted debe de recordar que es único. Debe recordar que es único. No se compare con otros. Usted fue creado único. Y este es otro error que Elías cometió. Y está en la segunda parte del versículo 4. Dice, estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida. ¿Qué dice a continuación? Pues no soy mejor que mis antepasados. Mis padres, esos sí fueron valientes. Mis abuelos sí fueron valientes. Yo soy un cobarde. Yo no soy mejor que ellos. Ese es un problema en el cual nos metemos cuando nos comparamos con otras personas. Es un grave error que cometemos que seguro que nos va a llevar a la depresión.
Empezamos a compararnos con otros. Muchos caemos en la trampa de pensar así: si tan solo pudiera ser como fulano, si tan solo pudiera ser como mengano, entonces sería feliz, sería perfecto. Y la realidad es que no, de ninguna manera. Cuando usted empieza a compararse con otros, se está metiendo en problemas. La Biblia nos muestra que esto no es muy sabio, que digamos, puede ser muy dañino. No se compare con nadie. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, Dios nos creó únicos. Solo hay una persona que usted puede ser, y es usted mismo. Dios le creó como único. Si siempre está tratando usted de imitar a otros y actuar como ellos, se va a deprimir. Usted fue creado para ser usted, y eso es lo que Dios desea, eso es lo que Dios espera de usted. Cuando comenzamos a compararnos con otros, caemos en la trampa. Y vea cómo le hacemos. Hay dos extremos. Tendemos a comparar nuestras debilidades con las habilidades de otros, olvidando que aquellos también tienen áreas débiles y tal vez nuestras fortalezas son mayores que sus debilidades, pero eso hacemos: comparamos nuestras debilidades con las fortalezas de otros y nos deprimimos. Hay un extremo que nos hace orgullosos: comparamos nuestras fortalezas con las debilidades de otro y eso nos hace orgullosos, pero regularmente comparamos nuestras debilidades con las fortalezas de otra persona. Y a veces criticamos. Nosotros somos los más críticos de nosotros mismos. Nos criticamos duramente y pensamos que de esa manera nos vamos a motivar. A veces utilizamos mucho el yo debería, a esta edad ya debería, yo debería ser como fulano, yo debería actuar como mengano, yo debería de lograrlo, el debería. Y a veces lo usamos eso como un castigo verbal para nosotros mismos. Y aquí viene la reflexión, como si el castigo nos motivara a muchos, ¿no? ¿Usted cree que funciona? Y le puedo asegurar que usamos mucho esto. A veces para ayudar, y entre comillas ayudar, para que alguien cambie, lo fastidiamos. Y estamos duro y dale, y es que esto, y es que esto, y es que lo demás. A ver, así honestamente, ¿fastidiar a alguien más lo ayuda para mejorar? No, lo hace más rebelde. Usualmente nos resistimos a aquellas cosas para las cuales nos sentimos obligados. Cuando alguien me empuja, ¿sabe qué siento ganas de hacer? De empujarlo, de devolver el empujón. Es natural. Es natural. Pero a veces pensamos que castigarnos verbalmente nos va a ayudar a mejorar. No funciona. Otra trampa en la que caemos es que cuando experimentamos depresión, nos ponemos etiquetas pero muy severas. Cometí un error y así como Elías, soy un fracasado. Así lo decimos, ¿no? Soy un fracasado. En vez de decir tropecé, decimos, no, qué burro soy y demás, ¿no? Estamos comiendo de más, comimos demasiado, estoy hecho un puerco. O sea, somos demasiado severos con nosotros mismos. Nos ponemos etiquetas y eso lo único que logra es agravar los problemas. Empeoramos las cosas. Por eso, de verdad, recuerde que delante de Dios usted es único. La tercera cosa que debemos de hacer es soltar cualquier responsabilidad que no sea nuestra. A veces nos echamos responsabilidades de otros y eso nos atrapa. A veces no puedo ni con las mías, imagine echarme encima responsabilidades de otros. Pero si usted quiere salir de la depresión, debe soltar cualquier responsabilidad que no le corresponda. Otro error que cometió Elías fue culparse de muchas cosas negativas que no tenían que ver con él. Vea lo que dice el verso 10. Elías dijo: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Respondió: los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. En esencia lo que Elías estaba diciendo es: he trabajado por todos estos largos 3 años y ellos no se han acercado a ti. Lo he intentado de verdad con toda seriedad, pero ellos siguen viviendo de la misma manera que antes. Es lo que estaba diciendo. Se estaba echando la culpa de que toda la nación no respondía a un cambio.
En su depresión, Elías se culpó a sí mismo del fracaso de la nación. Lo tomó personalmente. Y un error que cometemos cuando nos sentimos deprimidos es que nos adjudicamos culpas que no nos corresponden. Cuando eso se hace, vamos a caer en depresión. Asumir una responsabilidad que Dios nunca tuvo la intención de dárnosla, se convierte en una carga de espera de ellos. Piense en sus hijos, piense en su pareja o las personas con las que trabaja. Las personas van a reaccionar de diferentes maneras. Por eso uno no tiene que tomar la responsabilidad por las reacciones de estas personas, si no, se va a deprimir. Eso es lo que sucedió con Elías. Elías se estaba culpando de que todo el pueblo no respondiera. He predicado por 3 años y no cambian. Soy un fracasado. No, tranquilo. Cada uno de ellos tenía la capacidad de responder ante el llamado de Dios. Y cada uno de ellos va a dar cuentas delante de Dios por su respuesta o por su no respuesta. Pero a veces eso es lo que hacemos. Tomamos en nuestras manos responsabilidades que no nos competen. Y eso nos sume más en la depresión. Número 4. Debemos de ser equilibrados al observar también la realidad. Si usted quiere enfrentar la depresión con éxito, tiene que ser equilibrado al observar la realidad. En otras palabras, por favor, no exagere lo negativo. Un error más que cometió Elías fue exagerar lo negativo. En el verso 10, yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Qué estaba haciendo Elías? Se estaba tirando al piso, a ver si alguien por ahí me echa la manita, pero el problema es que estaba solo, ¿no? Ajá. Todos se han alejado de ti. Yo soy el único que he sido fiel. Soy el único. Se estaba tirando al piso. Y todos están contra mí. Pregunta, ¿todos estaban contra él? ¿O nada más era Jezabel? Nada más era Jezabel. Y otra cosa, la amenaza de Jezabel realmente no era en serio. De verdad que no era en serio. Usted se puede preguntar, y a ver, ¿cómo razonas eso? Imagínate, te mandan a alguien a avisarte en menos de 24 horas, te voy a matar. Bueno, Jezabel era la única que estaba en contra de él y de verdad no era seria su amenaza. Le voy a decir por qué. Si Elías lo hubiera meditado solamente un poquito, se habría dado cuenta que Jezabel no se iba a atrever a matarlo. Elías era un profeta de Dios que tenía mucho reconocimiento por la nación. Y si aquella mujer se atrevía a ponerle la mano encima, acuérdense, ¿ella esposa de quién era? Del rey Acab. El pueblo se podía levantar en armas contra el reino. Otra, si Jezabel hubiera en verdad querido matar a Elías, no le manda un emisario, ¿no? Le manda un sicario, se lo aseguro. Entonces, ¿qué estaba tratando de hacer esta mujer? Nada más amedrentarlo. Estaba tratando nada más de espantarlo. Ella no le iba a quitar la vida. Ella reconocía la gran influencia de Elías. Si lo mataba, Elías se convertía en un mártir. Y eso hubiera aumentado la influencia de Elías y hasta habría causado una revolución en el país. Además de eso, es probable que ella misma temiera lo que Dios le haría si ella pusiese su mano sobre el siervo de Dios. Por eso es que concluyo que las palabras eran solamente una amenaza. Ella le amedrentó para que él saliera huyendo al desierto y pudiera lucir como un cobarde ante los ojos de la nación. Pero Elías no se detuvo a evaluar la amenaza, simplemente huyó. Cuando estamos deprimidos exageramos lo negativo, lo exageramos. Todo parece estar mal. Si estamos deprimidos, el mundo entero apesta, ¿no? Le he platicado de aquel niño, ¿no? Que llega con el doctor. Doctor, me tocó aquí y me duele. Me tocó aquí y me duele.
Me toco aquí y me duele, me toco aquí y me duele. ¿Qué tengo, doctor? Tenía fracturado el dedo. Eso era todo lo que tenía. Pero a veces, cuando nosotros estamos sumidos en una depresión, exageramos todo y todo lo vemos mal. Vea lo que dice: yo soy el único que he quedado con vida. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Señor, yo soy el único que queda. Y esa no era verdad. Vea lo que dice el verso 18. Sin embargo, le dijo el Señor: yo preservaré a 7,000 israelitas. ¿Qué dice a continuación? Que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Le estaba diciendo el Señor: cálmate, Elías. Hay 7,000 profetas que no han sucumbido ante la religión pagana. Pero Elías estaba exagerando el problema y eso agudizó su depresión. Otra cosa que debemos de trabajar: debe usted de prestar atención a sus necesidades físicas. Ya conoce esto, el remedio maravilloso de Dios para la depresión de Elías. Y es un remedio que usted puede usar cuando enfrente depresión. Versículos 5 y 6. Luego se acostó debajo del arbusto. ¿Y qué pasó? Se quedó dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Y Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió. ¿Y qué pasó? Y volvió a acostarse. Versos 7 y 8. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Fabuloso, ¿no? Lo primero que Dios quiere es que usted descanse. ¿Se ha dado cuenta cómo después de un buen descanso las cosas parecen tomar otro rumbo? ¿Le parece más objetivo lo que está viviendo? Se quedó dormido, descansó y luego el Señor lo despierta y ¿qué? Y le da de comer. Y después de comer se volvió a dormir el chiquito. Y luego lo vuelve a despertar el Señor y ¿qué le dice? Ándele, mijo, ahí le traje otros tacos, ¿no? Por eso de verdad yo digo que son fabulosos los tacos, ¿no? ¿Usted ha visto algún deprimido así, echándose unos tacos, bien deprimido, echándose unos tacos? O alguien enojado comiendo tacos. No, hombre, tienen un poder curativo que lo ponen bien contento, ¿no? Comer y dormir. Y a veces eso es lo único que necesita usted. Cuando esté en una profunda depresión, descanse, aliméntese. El problema es que a veces no le da hambre, pero duerma, coma. Y le digo, a menos que sea un asunto ya bien crónico, vaya al médico para que le dé atención para que pueda superar eso. A lo mejor no es algo únicamente emocional, puede ser también fisiológico. Pero Elías se durmió, lo levantó, le dio de comer, se volvió a dormir y otra vez a comer. Dormir y comer. Es maravilloso lo que produce el descanso y es maravilloso lo que produce una buena comida. Cuando usted se encuentra exhausto físicamente y mentalmente agotado, usted es vulnerable a la depresión. Fíjese en el tierno trato que Dios le da a Elías. Dios no le respondió: ¡hey, levántate, cobarde! ¿Qué haces aquí? No. Simple y sencillamente le dio de comer. No lo despreció, no lo condenó. Con un amor incomparable, Dios lo restauró físicamente. Y ese fue el punto de partida. Si uno se encuentra deprimido, uno de los primeros pasos hacia la recuperación es ponerse en forma. Descanse, aliméntese. Tal vez necesita dormir un poquito más. Una de las grandes crisis de estrés que vivimos en nuestra nación y principalmente en una ciudad como la nuestra es que la gente duerme muy poco. Duerme muy poco.
Y el dormir poco, y empeora su carácter. No durmió lo suficiente y amanece que no le calienta ni el sol. Necesitamos descanso, ese es lo primero. Atienda su salud, duerma un poco más, haga un poco de ejercicio. La salud física tiene una influencia profunda sobre nuestro estado de ánimo. En uno de los grupos donde doy cursos, conocí a un jovencito, yo le calculo unos 25, 27 años, que él ya no lo practicaba, pero él fue boxeador. Él fue boxeador. Y ahí hay mucha presión en esa empresa, como en casi toda empresa hay mucha presión. Y luego los jefes también son medio pesadones. Y dicen, hombre, a veces me daban ganas de agarrarme a guamazos a mi jefe, ¿no? Pero dice, no. Dice que cuando él regresaba a su casa, allí en un cuarto tenía un costal de box. Y entonces llegaba y ahí se aventaba una sesión de mínimo unos 15 minutos y ya después entraba con su familia y tranquilo, contento. De verdad, hay cosas que Dios ha puesto en nuestro alcance para mejorar nuestra condición. Descanse, haga ejercicio, coma. Se va a dar cuenta que eso va a traer una mejoría impresionante. Número 6. También algo que usted debe de hacer es entregar todas sus frustraciones a Dios. Entréguele todas sus frustraciones a Dios. Elías entró a una cueva, pasó allí la noche y vea lo que dice el verso 9. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué le dijo al Señor? ¿Qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Por la mañana el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Vea la respuesta, está ahí en el verso 10. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Qué estaba haciendo? Simplemente estaba sacando sus emociones. Sus sentimientos más profundos los estaba expresando delante de Dios. Dios permitió que se desahogara. ¿No se espantó? Dios no se espantó ni se molestó con las quejas de Elías. No, de ninguna manera. En esencia, Dios nos está diciendo, cuando estés frustrado, déjame oír tus emociones. Sabe que Dios las conoce de antemano. No le van a espantar. Dios no se escandaliza por lo que usted siente. El Señor permitió que Elías sacara sus emociones reprimidas, no lo criticó, no le condenó. Y a veces cuánto bien hace exteriorizar todas esas emociones que traemos ahí guardadas. Hace mucho, pero mucho bien. Yo le animo que también lo haga con alguno de sus amigos, pero un amigo que le pueda ayudar, porque a veces sacamos toda la basura que traemos en el interior en el momento menos indicado, con las personas menos indicadas. Vaya usted delante de Dios y ahí descósase todo lo que trae en su interior. Dios no se va a espantar. Y vea todas las emociones que Elías traía cargando. Primero tuvo temor, verso 3. Después sintió resentimiento, verso 4. Estoy harto, Señor. No soy mejor que mis antepasados. Experimentó un nivel muy bajo de autoestima. Se sintió culpable. Además de eso se quejó porque he trabajado duro y todos estos no han cambiado. Luego dijo, soy el único que he quedado con vida. Se sentía solo. Finalmente añadió, y ahora quieren matarme a mí también. Preocupado, vea todas las emociones que traía cargando Elías. Cuando uno combina resentimiento, preocupación, dolor, ira, temor, culpabilidad, soledad, va directito a la depresión. Y vea lo que hace Dios. No le dijo nada. Simplemente permitió que expresara.
Es como si Dios estuviera diciéndole, Elías, dime todo lo que te está frustrando, platícamelo. Todo ello, ¿qué es lo que te frustra? ¿Qué te molesta? Y cuando usted esté así deprimido, molesto, enojado, vaya con Dios y hable con Él. Dígale cómo se siente. Cuéntele todo. Él no se va a espantar. Hable con Dios de todo lo que usted está sintiendo. Número 7. También debe de ser consciente de la presencia de Dios en su vida. Ya le dije hace rato, tenga cuidado con el razonamiento emocional o razonamiento emotivo. Ay, es que yo siento que Dios está muy lejos. He aquí yo estoy a la puerta. Eso dice el Señor. El tercer remedio para la depresión consiste en estar nuevamente consciente de la presencia de Dios en nuestra vida. El Señor le dijo a Elías en el verso 11, el Señor ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Observe lo que dicen los siguientes versículos. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Dios le hizo una gran demostración a través de un viento, de un terremoto, de un fuego, pero Dios no iba a hablar a Elías de esa manera. Y sabe, a veces esa es la forma en que nosotros queremos que Dios nos hable, ¿no? Ay, Señor, derrumba este banco que me está acosando por tantas deudas que traigo encima, ¿no? Le he platicado cuando iba en la secundaria y no hacía trabajo. Entonces, el día anterior o la noche anterior, ya estaba, Señor, ¿por qué no se derrumba la escuela? Ay, Señor, ¿por qué no nos dan la noticia de que nuestro profesor se murió o alguna cosa así? A veces pensamos que Dios se va a manifestar con cosas extra, súper, sobrenaturales. Dios puede hacerlo, Él es Dios. Pero Él quiere que usted lo conozca en ese suave murmullo apacible. A veces Dios nos habla en el silencio. Dios nos habla en la quietud de la vida, no en alguna demostración de fuego, de poder. A veces en la quietud de su habitación, Dios quiere hablarle. Dios le recordó a Elías que Él aún estaba a su lado. En esa paz, en ese suave murmullo, fue con donde Elías se encontró nuevamente con el Señor. Por eso, si usted quiere salir adelante, tiene que ser consciente nuevamente de la presencia de Dios en su vida. Tiene que usted a veces meterse a la quietud de su habitación, esperar que todo esté en silencio para poder experimentar nuevamente la presencia de Dios. En todo el ajetreo que vivimos, hay ocasiones que no notamos que ahí sigue estando Dios. Por eso a veces Dios necesita mandarnos a la quietud. Le he hablado del Salmo 23 donde dice, en lugares de delicados pastos, ¿qué? Me hará descansar. Si usted no descansa, Dios le va a hacer descansar. Le va a mandar al hospital, le va a mandar a la cama. A veces eso es lo que necesitamos para escuchar la voz del Señor y ser conscientes de su presencia en nuestras vidas. Y por último, usted debe reorientar su vida de acuerdo a los planes y a los propósitos de Dios. Permita que Dios le dé un nuevo rumbo a su vida. El Señor le dijo a Elías en los versos 15 y 16. Observe, el Señor le dijo, regresa por el mismo camino, ve al desierto de Damasco, cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Dios le estaba dando a Elías una nueva misión.
¿Qué hizo? Lo puso a trabajar de nuevo. La manera más rápida de superar la depresión consiste en dejarse usar por Dios en medio de la crisis que estás viviendo, en lugar de autocompadecerte. Deja de sentarte en medio de la autocompasión. Deja de fijar tus ojos en ti mismo y empieza a mirar las necesidades de los demás. Involúcrese en la vida de ellos a través de un ministerio en el cual usted dé de sí mismo y Dios esté dando a través de usted. Si usted está mirándose constantemente, se va a deprimir. Es por eso que aquel consejo de ve, mira muy en tu interior, encuéntrate contigo mismo, pura mugre encontramos. Eso nos deprime. Por eso necesitamos volver la vista a Dios y volver la vista a la gente que está necesitada. Jesús dijo en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cuando nosotros nos sentimos deprimidos, tendemos a pensar así: ay, ¿y a poco así Dios me va a usar en la condición en la que me encuentro si soy un fracasado? ¿Se da cuenta? Seguimos cometiendo los mismos errores. Incluso vamos a seguir cometiendo errores. Yo mismo a veces me siento decepcionado. Pero ¿sabe algo? A Dios usted nunca lo va a decepcionar. A ver, ¿cómo dices eso? Sí, usted nunca puede decepcionar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la decepción viene solamente cuando alguien espera de usted algo, espera que usted haga algo, y Dios le conoce a usted tan bien que sabe lo que va a suceder. Por eso a Dios no lo decepciona. El hecho es que Dios conoce todo acerca de usted y de mí. Él sabe cómo vamos a actuar en el futuro, de modo que Él no se decepciona cuando sucede eso. Dios sabe que somos humanos porque Él nos creó y sabe qué es lo que nos motiva. Deje de verdad que Dios le dé una nueva misión, le dé una nueva meta, un nuevo rumbo. Él no ha terminado con usted. Le pregunto, ¿le salió mal algún asunto? ¿Qué va a hacer? Si usted se lo permite, Dios le va a levantar y empezará de nuevo. Cometió un error o cometió 100 errores. Eso no le hace un inútil en la vida si usted se abandona en las manos de Jesucristo. Jesús lo quiere sacar de su depresión. Él le puede ayudar, Él le quiere cambiar, Él puede sanarle. Usted no tiene que pasar su vida a merced de sus emociones. Acuérdese, sus pensamientos rigen sus emociones y usted puede tomar la decisión de cambiar lo que piensa. Mucho de lo que nosotros pensamos está directamente relacionado con lo que nosotros metemos. Vi un meme que me llamó mucho la atención. Algún día, dice, ahí en tu casa, ¿te has sentido solo? Dice, pon una película de terror y vas a ver cómo no te vas a volver a sentir solo. ¿Le ha pasado que usted ve una película de terror y de repente empieza ay, ¿qué pasará? Y escucha ruidos raros? Por favor, ¿no? Lo que nosotros metemos en nuestra cabeza define mucho de lo que pensamos y de lo que sentimos. Nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Sus pensamientos rigen sus emociones y usted puede controlar lo que piensa, puede decidir cambiar sus pensamientos. Deje que Dios cambie esos conceptos erróneos y dañinos, como aquel que dice, bueno, si alguien me critica, significa que no sirvo para nada. Pensamos que para sentirnos realizados en la vida, todos tienen que pensar bien de nosotros. No es cierto. No es cierto. Estos son el tipo de conceptos equivocados que producen depresión. Mire, Jesús conocía la importancia de razonar correctamente cuando Él dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Mientras mejor conozca a Jesús,
más libre usted va a ser en su vida. ¿Qué situación está pasando en su vida, en sus emociones? Venga a Jesús. Cuando Jesús, la verdad, llega a su realidad, la transforma. No menosprecio la realidad que está viviendo. Incluso tengo que reconocer que esa es la manera en que usted se está sintiendo. Pero lo que quiero compartirle el día de hoy es que esas emociones pueden ser transformadas si tan solo se concentra en la verdad que es Jesucristo. Tal vez en este mismo día usted venía con las emociones hechas todo un embrollo. Esta tarde Jesús le dice, ven y entrégamelas. Platique con el Señor el día de hoy de cómo usted se siente. ¿Cómo se siente en su vida, en su profesión, en su matrimonio, en su familia? ¿Cómo se siente aquí mismo en la iglesia? Dígaselo al Señor. Él ya lo sabe, pero Él quiere sacarlo de ese manojo de emociones que le está llevando a sentirse deprimido. Elías recibió una nueva misión de parte de Dios. Y Dios quiere darle una nueva misión también para su vida. Si usted quiere salir pronto, empiece a servir a los demás. No hay mejor forma de salir más rápido que observar las necesidades de los demás y hacer algo. Pero ¿a poco, aún así como estoy, Dios podrá usarme? No solamente podrá, Él quiere usarte. Y de esa manera quiere sacarte de esa crisis emocional en la cual tú estás sumido por todo eso que has metido a tu cabeza. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Me encanta lo que dice Pablo en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensen en ello. Eso va a transformar su mente, va a darle un nuevo giro a sus emociones y usted va a salir victorioso de la depresión que enfrentamos ya nada más de vivir en una ciudad como la nuestra. ¿Por qué no entrega el día de hoy esas cargas delante del Señor? Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos presentas solución, respuesta a las necesidades que estamos viviendo en el mundo actual. Es tan común que encontremos hoy gente deprimida. Hay algunos casos que sí son algunos problemas que tienen que atender fisiológicamente, pero hay algunos casos, Señor, en los cuales podemos tomar algunas acciones. Y tú has dejado ahí en tu palabra soluciones para que la podamos enfrentar con éxito. Y tampoco, Señor, que nos espantemos si algún evento de depresión viene a nuestra vida. Elías era un hombre profeta, pero era muy parecido a nosotros. Muchas experiencias muy similares a las nuestras. Ayúdanos, Señor, a tomar las acciones correctas y lo más pronto posible salir victoriosos.